Buenos días, profesor. Soy Rodríguez Ponce del octavo A, de Psicología Clínica. El tema a tratar son los trastornos de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedades, lesión o disfunción cerebral, trastorno mental orgánico o sintomático sin especificación. Los trastornos de la personalidad y del comportamiento debido a enfermedades, lesiones o disfunciones cerebrales, según la CIE-10, son entendidos como alteraciones de la personalidad y del comportamiento que puede ser debido a una enfermedad, una lesión o una disfunción cerebral, en la que puede ser de carácter residual o concomitantes, con una enfermedad, daño o disfunción cerebral. En algunos casos, las características concretas de las manifestaciones de estos trastornos de personalidad pueden surgir de tipo o localización de la afección cerebral. De acuerdo al código F07.0 tenemos lo que es el trastorno orgánico de la personalidad. Aquí observamos cómo el DSM-4 define el trastorno orgánico de la personalidad como un cambio de los rasgos de personalidad previos, que se supone son debido a causas orgánicas, y pasa a realizar una clasificación de los posibles subtipos de cambio de personalidad. Para la clasificación de la OMS y el CIE-10 se entiende el trastorno orgánico de la personalidad como una alteración significativa en los patrones habituales de conducta premórbido, y se pasa a realizar una descripción detallada de posibles alteraciones en las que se mezclan disfunciones de la esfera afectiva, del control del impulso, de la esfera instintiva, del lenguaje, problemas de índole cognitivo y neuropsicológico, e incluso lo que son los síntomas psicóticos. El DSM-4 distingue los siguientes subtipos de trastornos orgánicos de la personalidad para especificar de acuerdo a cuál es el rango y el tipo de personalidad. Lo encontramos en el primero, lo que es el tipo lábil. Aquí es si el síntoma predominante es la labilidad afectiva. El tipo desinhibido, aquí con gran dificultad está lo que es el control de impulso, incluso manifestando indiscreciones sexuales, entre otros. Tenemos lo que es el tipo agresivo. Aquí con predominio están los que son las pulsiones agresivas. El tipo apático, aquí el síntoma que predomina es la apatía o la indiferencia acusadas. El tipo paranoide, aquí lo que más se encuentra a resaltar es la desconfianza, la suspicacia e idea paranoide y delusiva. Otros tipos en la cual aquí el síntoma predominante no es uno de los citados. Por ejemplo, el cambio de personalidad asociado con crisis comiciales. Y por último, lo que tenemos es el tipo combinado mixto. Aquí es si se predomina más de un síntoma en el cuadro clínico y se combinan los caracteres anteriores. Por ejemplo, puede ser de tipo agresivo y de tipo apático. A continuación tenemos lo que son las pautas para el diagnóstico. Aquí están los claros antecedentes u otra evidencia de enfermedad, lesión o disfunción cerebral en la presencia de dos o más de los siguientes rasgos. En el literal A tenemos lo que son las características persistentemente reducidas para mantener una actividad orientada a un fin, concretamente a las que requieran periodos largos de tiempo o gratificaciones mediatas. El literal B son las alteraciones emocionales, caracterizadas por la labilidad emocional, simpatía superficial e injustificada, y cambios rápidos hacia la irritabilidad o hacia manifestaciones súbitas de ira y agresividad. En el literal C tenemos lo que son las expresiones de necesidades y de impulsos que tienden a presentarse sin tomar en consideración sus consecuencias o molestias sociales. El literal D manifiesta lo que son los trastornos cognitivos en forma de suspicacia o ideas paranoides o preocupación excesiva por un tema único, por lo general este será abstracto. El literal E son marcadas la alteración aquí del ritmo y el flujo del lenguaje, con rasgos tales como la circunstancialidad, sobreinclusividad, pegajosidad y la hipergrafía. Teniendo en cuenta tenemos el literal F, que es por último, aquí manifiesta las alteraciones del comportamiento sexual, también sea una disminución de la sexualidad o cambio de objeto de preferencia sexual. ¿Qué incluye este trastorno? Este trastorno incluye lo que son el síndrome lóbulo frontal,
el trastorno de la personalidad de epilepsia límbica, el síndrome post-cibelotomía, la personalidad orgánica pseudopsicopática, la personalidad orgánica pseudo-retrasada y el estado post-leucotomía. Lo que excluye es la transformación persistente de la personalidad tras la experiencia catastrófica con el código F62.0, en la transformación persistente de la personalidad tras enfermedad psiquiátrica con el código F62.1 y lo que es el síndrome postconmocional con el código F07.2, el síndrome postencefalítico con el código F07.1 y por último lo que es el trastorno de la personalidad con el código F60. A continuación tenemos con el código F07.1 el síndrome postencefalítico. Son los cambios de comportamiento residuales que presentan tras la recuperación de una encefalitis vírica o bacteriana. Aquí los síntomas no son específicos y varían de unos a otros individuos, de acuerdo con el agente infeccioso y sobre todo con la edad del enfermo en el momento de la infección. La diferencia principal entre este trastorno y el resto de los trastornos orgánicos de la personalidad es que a menudo este es reversible. Tenemos que tener en consideración cuáles son las pautas para este diagnóstico. Es lo que tenemos a continuación, lo que es el malestar general, la apatía o irritabilidad, cierto déficit de las funciones cognitivas, alteraciones de los hábitos del sueño y de la ingesta, cambios de conducta sexual, disminución de la capacidad de juicio, ya que estas pueden presentarse de muy diversas disfunciones neurológicas residuales, tales como la parálisis, sordera, afasia, aprasia constructiva o acalculia. Este trastorno nos excluye lo que es el trastorno orgánico de la personalidad. Con el código F07.2 tenemos lo que es el síndrome postconmocional. Aquí este síndrome se presenta normalmente de un traumatismo craneal, por lo general suficientemente grave como para producir una pérdida de la conciencia. En él se incluyen un gran número de síntomas tales como cefaleas, mareo, cansancio, irritabilidad, dificultades de concentración y de la capacidad de llevar a cabo tareas intelectuales, deterioro de la memoria, insomnio y tolerancia reducida a situaciones estresantes, a excitaciones emocionales y al alcohol. Los síntomas pueden acompañarse de un estado de ánimo depresivo o ansioso, dando lugar a una cierta pérdida de estimación de sí mismo y un temor a padecer una lesión cerebral permanente. ¿Cuáles son las pautas para el diagnóstico? Tenemos lo que es la presencia de al menos 3 de los rasgos señalados anteriormente. Aquí debe también hacerse una evaluación mediante exploraciones complementarias como es electroencefalografía, potenciales evocados del tronco cerebral y los que son las técnicas neuroradiológicas y oculohistomografía, entre otros. Este trastorno incluye lo que es el síndrome de encefalopatía postconmocional y el síndrome cerebral posttraumático no psicótico. Por último tenemos con el código F09 los trastornos mentales orgánicos o sintomáticos sin especificación. De acuerdo a esto, solo manifestaba lo que incluye y lo que excluye en los diagnósticos manuales, ya que hacía referencia a que incluyen psicosis orgánica sin especificación, la psicosis sintomática sin especificación y excluye la psicosis sin especificación con el código F29 y la psicosis de origen incierto con el código F29. Gracias.